Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Dino Kraspedon, todo un fenómeno en los años 50. Escribió un libro que se titula Mi contacto con los platillos volantes o con los ovnis. Era un científico, tenía una excelente base científica y cuenta sus experiencias como estuvo con personajes del espacio. Su libro es muy controvertido, pero su personaje todavía más. Es decir, este hombre terminó en la cárcel por ser guerrillero, producir atentados, y cuando le iban a meter en la cárcel, él dijo que sus hermanos del espacio vendrían a rescatarle. Dino Kraspedon. Un personaje extraordinario. Su nombre brasileño, Aladino Félix, fue toda una referencia en aquellos años. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que conecté con el mundo ovni, me hablaban de Dino Kraspedon y me hablaban de una serie de teorías que él alegremente había expuesto en su libro. Verás que son teorías muy fuertes. Pero vamos a ver quién es Aladino Félix o Dino Kraspedon. En 1959, Aladino Félix publicó bajo el seudónimo de Dino Kraspedon un libro titulado Mi contacto con platillos voladores. Este brasileño escribió que conoció a la tripulación de un ovni en el estado de Sao Paulo. La experiencia significó que el capitán del ovni visitó a Félix en su casa unos meses después, donde hizo las habituales advertencias alienígenas sobre los peligros de la era nuclear. 6 años más tarde, Félix reapareció en público y se presentó como un médium. Hizo vagas predicciones sobre los desastres naturales que coincidieron con uno de los acontecimientos más mortíferos de la historia brasileña de 1966. Durante una época políticamente turbulenta en Brasil, Félix también profetizó los ataques terroristas en el país. Si algunas de las predicciones de Félix fueron increíblemente precisas, pudo ser debido a su propia intervención. En 1968, Félix y otros 18 más fueron arrestados luego de ser sospechosos de robo y atentados con bombas. La pandilla incluso había planeado asesinar a políticos y resultó que Félix era su líder. Antes de ser enviado a la cárcel, Félix dijo: «Mis amigos del espacio vendrán aquí y me rescatarán y vengarán mi arresto, y ustedes podrán enfrentar trágicas consecuencias para la humanidad cuando los platillos voladores conquisten este planeta». Y nuestro querido amigo Aladino Félix o Dino Kraspedon primero estuvo en contacto con los extraterrestres en la selva. Él y algunos amigos más les dejaron entrar al platillo, establecieron un contacto amigable y le prometieron que volverían a verle más adelante. Y curiosamente, un día estando en su casa con su señora, llamaron a la puerta y apareció un personaje muy bien vestido, con guantes y todo, elegante, alto. Y la mujer le dijo a Dino: «Hay un señor que parece ser que es como si fuese un religioso, un testigo de Jehová». Y este, que no era en absoluto, era muy religioso, dijo: «No quiero atenderle», pero al final no le quedó otro remedio y atendió al personaje. Y era un comandante de la nave. Un comandante que venía de varios sitios a la vez. Habla de los satélites de Júpiter, como es Ganímedes o Io, incluso que podía estar en la Tierra. Un personaje extraordinario. Y le cuenta un montón de cosas interesantes. En noviembre de 1952, viajando con un amigo, llegamos a la parte superior de la sierra de Angatuba, en estado de Sao Paulo. Cuando veníamos de Paraná, vimos de frente a 5 platillos que colgaban en el aire.
En la última noche, después de una serie de aventuras que no voy a narrar ahora, una nave aterrizó y tuvimos la oportunidad de penetrar y conocer a su tripulación. Después de una estancia de 1 hora visitando las instalaciones de la nave, el comandante amablemente nos explicó su funcionamiento y nos prometió que un personaje fascinante nos visitaría tan pronto como pudiese. Y ahora he aquí 4 o 5 meses más tarde que cumplió su palabra. Ese mismo comandante vino a mi casa. Mi esposa creyó que era una especie de predicador. Me habló, además de brasileño, en inglés y griego, y todo lo respondió a la perfección. No solo conocía las lenguas, pues sabía profundizar en el asunto que a mí me importaba, indicándome la fecha, el lugar y los acontecimientos históricos. En nuestro planeta los nombres son un retrato del carácter del individuo. A través de él conocemos virtudes y defectos de una persona que realmente se desconoce. Esto es una combinación de sonidos incomprensibles para ustedes, dado que no es igual a uno del otro. Hoy tengo un nombre, pero mañana puedo ser más sabio o mejor y voy a tener otro, y así sucesivamente. Vengo de un satélite de Júpiter. De ninguno en particular puedo vivir tanto en Ganímedes como en Io. Soy como tú, que o bien puedes residir en Sao Paulo como en Santos al mismo tiempo. No todos son muy pequeños. En un mismo satélite hay humanos grandes y pequeños, rubios, negros o morenos. En su libro aparece una parte que es muy controvertida, muy densa, no controvertida, densa, porque él intenta explicar a Dios desde el punto de vista científico. Dado su base cultural, que es científica, intenta explicar a Dios con parámetros o con elementos comparativos de ciencia. Se hace un poco denso, por eso solamente voy a poner un parrafito que pone en el libro, a ver si entendéis lo que quiere decir quién es Dios. Seguramente sí, pero es complejo y por tanto he extractado una pequeña parte nada más. Me gustaría decirle lo que pienso de Dios, mientras le doy una definición lo más simple posible. Dios es una recta isotrópica, paralela a sí misma y vibrando sobre sí misma en un ángulo de 0 grados. Es como un sistema de ejes cuyo punto de inserción de líneas está en todas partes al mismo tiempo. Entonces se multiplica en sí porque contiene dentro las dimensiones, asiéndome de una definición terrestre a cuyas n perturbaciones son igual al infinito. Recuerde que esta es una tentativa por explicar en el idioma humano lo inexplicable. Como os decía, cuando yo tendría 17 años, o sea, en el año 67, yo nací un poco después de que Dino Craspedon escribiera su libro, pues me junté con un contactado extraterrestre y me contaba, por versión de lo que había escrito Aladino Félix o Dino Craspedon, me contaba que en un momento determinado vendría un sol a nuestro sistema solar y tendríamos 2 soles. Y como dice Dino Craspedon, esto pasará observándolo como si estuviéramos en la terraza, porque los extraterrestres nos protegerían del cambio orbital, de modificación y de la desaparición de algunos satélites. Algo que cuando lo lees dices, esto es imposible. Claro, en aquel tiempo, con 17 años, mi cultura lo aceptó. No tenía elementos comparativos. Justo estaba en el bachillerato y poco más podía hablar, no sabía astrofísica. Luego, afortunadamente, estudié física, estudié astrofísica y no soy licenciado en astrofísica, pero hice astrología, astronomía y entendí el movimiento de los astros. Bueno, lo que cuenta este hombre de que un sol vendrá
se meterá en nuestro sistema solar y cambiarán todas las órbitas y demás, eso es imposible. O si es posible, nos destruiríamos. Eso no es una tontería. No puede venir un sol como si fuera una pelotita. Pero en aquel tiempo yo me acuerdo que lo acepté, porque mi cultura era dogmática. Seguíamos, en aquel tiempo estábamos todos adoctrinados, seguíamos a Dios. Y claro, sustituimos a Dios por los extraterrestres. Y los extraterrestres tienen un poder inmenso. Por tanto, ¿cómo no van a poder coger, como si fuese una mesa de billar, dar un golpecito a una sol, ni más ni menos que a un sol, y traerlo al sistema solar, mover todos los planetas y verlo nosotros desde la terraza? Eso, amigos míos, es una paranoia, es una barbaridad. Eso astrofísicamente no lo comentéis por ahí porque se ríen de vosotros, porque es imposible. Hay unas leyes, la ley de Kepler, que mueve las órbitas planetarias de acuerdo a unas constantes, y la irrupción de un cuerpo solar, de una estrella en nuestro sistema solar, produciría una hecatombe. O sea que, claro, ¿se lo dijeron esto los extraterrestres o fue objeto de su mente? Podemos entender que gran parte de la cultura extraterrestre está basada en estos testimonios absurdos. Hace poco sacamos otro vídeo de Reinhold Smith, y es curioso porque según Aladino Félix, Dino Craspedón, en Saturno no hay vida, pero según Smith, el que le contacta es un maestro de Saturno. Ahí hay algo que no, uno de los dos no dice la verdad, o igual ninguno de los dos. Pero en la vida en Saturno es muy difícil, desde el punto de vista como nosotros estamos, con nuestra composición de carbono y con las necesidades biológicas que tenemos, parece ser que es muy complicado vivir en Saturno. Pero aparece un saturniano. ¿Os acordáis que en aquel vídeo, dentro de la pirámide, estaba una nave espacial? Puede ser. Pero es que junto ahí a la pirámide y la nave espacial entró en la nave el Reinhold Smith, y aparece la corona de espinas de Jesucristo, los callados o varas que tenían los pastores que fueron a ver cuando nació Jesucristo. Apareció lo que escribió, bueno, una historia pseudo religiosa mezclada con ovnis y con ciencia ficción. Bueno, ¿qué ocurrió? Que lo mismo que Aladino Félix o Dino Craspedón acabó en la cárcel por terrorista, Reinhold Smith acabó en la cárcel por estafador. Muchas veces, incluso que su testimonio sea adecuado, sea cierto, su vida es tan traumática, tan esperpéntica, que el que se acerca al fenómeno ovni ya no lo cree. ¿Por qué? Porque el que lo dice tiene una moral cuestionable, o es un estafador, o es un terrorista. Ese es el problema, amigos. No sé cómo estas entidades escogieron a estos personajes, o igual se lo inventaron. El caso es que generan un conflicto fuerte cuando ves sus vidas, que no están ejemplarizadas. Son seres humanos, no es que nosotros seamos mejor, pero yo escogería mejor a los testigos que luego van a decirnos el contacto con las entidades del espacio. 2 soles. Dentro de poco, queridos amigos, desde la terraza veremos cómo los soles entran en nuestro sistema solar y tendremos luz perpetua. Quizá dentro de millones de años aparezcan otro sol, pero os aseguro que no estaremos aquí para verlo, o en ese momento no quedará nada vida sobre la Tierra, porque es imposible. Se produciría una hecatombe que, vamos, no tiene sentido. El extraterrestre le anuncia ahora una sorprendente información que se dará enseguida, al final del siglo XX. Evidentemente esta profecía no se ha dado. Le estoy diciendo que otro sol penetrará en breve en nuestro sistema planetario y tendremos un envidiable sistema de 2 soles. De hecho, esta es una de las razones del por qué estamos aquí, además de prevenirles sobre los riesgos a los que están expuestos con el advenimiento de la era atómica y de venir a saludarlos. Este cuerpo es un monstruo que pronto podrá ser visto en la dirección de Cáncer. 0 grados norte de luz apagada. La luz del Sol brilla solo cuando penetra en un campo magnético secundario como el nuestro. Penetrando en el sistema adopta un movimiento de rotación, deforma el espacio y genera corrientes que le darán brillo. Si fuera brillante, su luz causaría una fuerte repulsión
y sería desviado de su ruta. Sin brillo, sufre la presión de nuestro Sol, pero su momento cinético garantizará su penetración. Inicialmente será una luz roja, luego azul. Después de vencer a la zona de las grandes masas planetarias, tendrá la oposición solar por superar, pero la retaguardia tendrá el peso de grandes masas que tenderán a impulsarlo mediante una acción repulsiva. La repulsión contra los planetas por la retaguardia, la luz brillante y el enorme volumen de su masa hará al Sol actual alejarse de las proximidades del centro magnético, situándose más lejos. Entonces los dos soles delimitarán sus órbitas, permaneciendo el de mayor masa y menor luz más próximo al centro. La penetración de este nuevo organismo fue profetizado por Nostradamus en sus famosas centurias. La gran estrella arderá durante 7 días. La nube hará aparecer 2 soles. Y como era norma obligada de aquel tiempo, en cuanto empieza la bomba atómica, empieza la advertencia de las entidades extraterrestres sobre los peligros de la bomba atómica. Esto sí que me gusta del Dino Kraspedon. El resumen, que voy a poner un resumen pequeño de lo que él cuenta, está muy bien documentado, las consecuencias del empleo de la bomba atómica, sea de origen extraterrestre o sea de origen humano, o que se la haya inventado. Se ve que su nivel científico es elevado porque explica perfectamente las consecuencias del empleo de la bomba atómica. Y los extraterrestres vienen, en este caso, a advertirnos del peligro de la energía atómica. Sean extraterrestres o no, sean sus fuentes estas, la información que da es categórica. Las bombas atómicas, los artefactos atómicos pueden destruir nuestra vida. Estamos en un momento crítico de la humanidad. Tenemos almacenados millones de megatones. Para que os deis cuenta, las últimas bombas que se están haciendo por la Unión Soviética, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética desapareció, tienen 4.000 veces el poder de Hiroshima y Nagasaki. 4.000 veces. Hubo 250.000 muertos en aquel tiempo con estas 2 bombas. Si la multiplicáis por 4.000, solo una bomba es 4.000 veces más potente y produciría más muertes que los que se dieron en Hiroshima y Nagasaki. Si lo multiplicáis por 13 o 14.000 que se tienen almacenados de este nivel de megatones, la humanidad desaparecería, la Tierra desaparecería. Esto es la locura. La locura que los visitantes del espacio le dicen a Dino Kraspedon que tenemos que poner en marcha un cambio o nos destruiremos. Interesante esa información, sea o no de los extraterrestres. No digo que el uso de la energía atómica ofrece peligro a la humanidad. Lo que afirmo es que el odio bélico, aliado a la energía atómica, destruirá la Tierra. Cada medalla tiene 2 caras, depende de cuál escogerán. La energía eléctrica es útil al hombre para hacer rodar los motores, las fábricas, producir luz abundante, medicinas, finalmente todas las necesidades de la vida moderna, aunque con ella también hacen las sillas eléctricas para quitar la vida del vecino. La dinamita es útil para las conquistas pacíficas, mientras sirva para derrumbar piedras de canteras, minas, abriendo de cauces, pero sirve sin embargo para instrumentos de muerte y de carnicería.
La energía atómica es un regalo de Dios desde que sea usada con parsimonia y con los propósitos pacíficos. Su uso inmoderado y el empleo de la guerra puede ser hoy el exterminio total e inapelable de la vida en los patrones hoy conocidos de su planeta. Todavía no se escribió el último capítulo de la energía atómica ni en la Tierra ni en cualquier otra parte del universo. En la realidad no puede ser escrita por ninguno porque no tiene fin. Ustedes todavía están arrastrándose en esa inmensa rama. Por consiguiente, van al hidrógeno y la unión del núcleo, después a los rayos gamma como arma de destrucción. Si ellos no destruyen el globo con las bombas de hidrógeno, lo harán en otra manera más poderosa. Un día llegará el fin. En la nada, cuando descubran el efecto magnético de los mundos, arrasarán todo. Ponga un mono en un laboratorio y vea el resultado. Los terrícolas están al frente de dos caminos, la vida y la muerte. Sepan escoger con inteligencia. Un planeta es un organismo delicado, cuyo equilibrio natural no puede ser destruido impunemente. Al proporcionarle radiactividad, empieza a influir en el cerebro del hombre, perturbándole sensiblemente. Después verán la locura imperar en adelante sobre la Tierra. Con las bombas de hidrógeno serán liberados los jinetes del apocalipsis que se designaron durante el día y hora. Los elementos ahora ignorados aparecerán y envenenarán las plantas y con ellos los hombres y los animales. Los mares se envenenarán y los peces morirán. Las aguas serán contaminadas en la propia fuente, porque las que caen de las nubes ya serán radiactivas. Con las lluvias esas partículas caerán en la tierra y las cosechas perecerán. Las capas atmosféricas también se alterarán. De su análisis depende la estabilidad del planeta. Entonces dejarán de dar la luz e influenciarán sobre la luminosidad solar. No pudiendo más allá filtrar las ondas solares, ustedes verán la estrella luminosa de color negro y sentirán sensaciones indescriptibles. Tendrán escenas dantescas. He allí que los terrícolas habrán de ver cuanto ellos erran en la teoría basada en la constante de la energía luminosa, 300.000 kilómetros por segundo. La Tierra recibirá energía de ondas ultravioleta con velocidades de millones de kilómetros por segundo. A pesar de la intensidad solar, sin embargo, no habrá luz, pero sí un rojo ferruginoso, rojo cerca del suelo. Los hombres tendrán un frío atroz, pero sus carnes se quemarán como hierro en brasa debido a las ondas de rayos atómicos. Si un hombre observara buscando el sol, sus ojos se deteriorarán. Esas son las altas capas que produce o evitan los terremotos. Con una intensa alteración de la tierra, todo se agitará y las ciudades de las naciones perecerán como un castillo de cartas. Y finalmente en el libro viene otro resumen interesante de cómo son los habitantes de nuestro sistema solar. Para Dino Craspedon, quitando Júpiter y Saturno, hay vida en casi todos los planetas, incluso en Plutón. Plutón es el malo. Fijaros una cosa curiosa que yo estaba observando cuando he leído el libro. Nosotros, los astrólogos, definimos cada planeta con unas cualidades y unas formas de ser. Por tanto, Mercurio son la inteligencia, Venus es la belleza y el amor, Marte es la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues curiosamente, Dino Craspedon va diciendo cómo son las entidades que viven en esos planetas y se ajustan en sus cualidades a las definiciones astrológicas, a los arquetipos astrológicos. ¿Sabría astrología este hombre o es casualidad? El caso es que nuestro sistema solar, según Dino Craspedon, según el comandante que le visita, que viene de Ganímedes o de Io o de otros sitios, porque puede estar en varios sitios, hay vida en todo el sistema solar, menos en Júpiter y Saturno, pero que la habrá. Y
las sondas espaciales que están enviando a estos planetas parecen descartar la posibilidad de que haya vida. ¿A quién creemos? Indudablemente a la ciencia, indudablemente a la prueba, a entender que sin vida biológica como nosotros entendemos, que haya vida interdimensional, es probable. No sé, los fantasmas, los fallecidos, los espíritus existen, pero no los vemos. Me refiero a vida biológica. ¿Existe en Mercurio, con la proximidad al Sol, seres como describe Dino Craspedon? ¿O existen vida en Plutón, vida humana? Además que son muy malos. Plutón es el regente de Escorpio, y Escorpio es lo malo, lo retorcido, lo difícil. Bueno, pues los plutonianos, que luego el Plutón saldrá despedido por lo visto, no son muy recomendables. Pero si es que la vida en Plutón es imposible. Allí hay fríos a menos del frío absoluto. No sé, pero claro, Dino Craspedon nos dice que hay vida en Plutón, que hay vida en Urano, que hay vida en Mercurio, en Marte, en Venus. No deja de ser interesante, pero lo que sí que hay que tener cuidado es con las informaciones vertidas en los años 50 y 60 por parte de los contactados extraterrestres, porque hay alguna gran parte de información interesada, manipulada por los servicios secretos de aquel entonces. Ya hicimos 2 o 3 vídeos sobre los ovnis nazis, y no vendría mal que lo vierais en nuestro canal. Es muy interesante, porque probablemente los testimonios, o gran parte de los testimonios de contacto extraterrestre de los años 50 o 60, estén encubriendo algo más peliagudo, y es que alguna civilización del espacio pudo pactar o no con los nazis y conseguir los primeros platillos volantes. Eso luego derivó en otra historia más compleja, de la que no vamos ahora a entrar en discusión. Os dejo, por tanto, con los extraterrestres de nuestro sistema solar. A continuación, veamos el resumen que dice Dino Craspedon y ya me despido hasta el próximo vídeo. Nuestro interés era sacar todos los contactados de los años 50 y 60 para que vierais cómo se ha construido nuestra cultura ufológica leyendo aquellos libros de hace 50 años y hace 60 años. Esa es nuestra cultura. Y como en el concepto religioso, después de 2000 años de ser adoctrinados por tal doctrina, por tal otra, tenemos que revisarla, pues en el concepto ovni o extraterrestre también hay que revisar todo lo que aceptamos curiosamente en los años 50 o 60, porque puede ser falso o están encubriendo otro tipo de información. Os mando un saludo cariñoso y os dejo con la última reflexión de Dino Craspedon a la Dino Feliz. No todos, algunos no están. En nuestro sistema tenemos habitados los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Urano, Neptuno y Plutón. Júpiter y Saturno están despoblados, ya que les falta atmósfera. Júpiter la tiene, pero no podemos considerarla como tal en vista de su pequeña espesura. Puesto que Saturno no contiene ninguna atmósfera, es un mundo de baja densidad, que consiste casi enteramente de gases pesados con una pequeña parte sólida en el centro. Es un mundo en formación. A medida que se vaya solidificando, se irá contrayendo, liberando los elementos que le darán una atmósfera en el futuro. Tal vez con la entrada de un nuevo sol en el sistema acontezca una especie de cracking, precipitando los elementos con mayor intensidad. Júpiter también es un nuevo cuerpo que tiene, no hace mucho tiempo, una atmósfera enrarecida. Sin embargo, todavía es inadecuado para la vida. A medida que estos cuerpos se vayan densificando, se irá aproximando al centro de gravedad del sistema una vez tengan un diámetro disminuido y una mayor densidad. Poco a poco serán más atraídos y menos repelidos. Sin embargo, muchos de sus satélites están habitados. Por supuesto, su enorme masa etérea filtra los rayos del Sol. Tenga en cuenta que mientras la Tierra tiene una banda etérea que llega a solo 400.000 kilómetros,
aquel planeta llega a 628.000 kilómetros. Por los cálculos que nosotros hicimos juntos, usted ve que a medida que los cuerpos se distancian del Sol, su masa gaseosa disminuye hasta el punto de Saturno, que no tiene ninguna. Hasta allí, el éter y la atmósfera tienen el propósito de filtrar los rayos solares. De Saturno para atrás, sin embargo, empieza de nuevo en el grado ascendente el cinturón etéreo de los planetas. Ahora el propósito no es más que filtrar para reaccionar favorablemente a los rayos, produciendo el calor necesario para la vida. Por consiguiente, la constitución atmosférica y etérea de estos planetas no es idéntica de los planetas en este lado de Saturno. La cantidad de luz difusa es más grande que en la Tierra. Su atmósfera es buena conductora de calor, aunque rarificada, que sería para usted un absurdo. ¿De qué querría que fuésemos? ¿De energía? No sería posible. De energía solo es el espíritu. Sí, hay diferencias, pero el tipo humano es el electo por la naturaleza. Un hombre de metabolismo de Plutón no es completamente idéntico al de un habitante de Mercurio. Sin embargo, uno puede visitar al otro, conservándose vivo durante un gran periodo. Una vez vive de una manera densa, pero durante cierto tiempo puede quedarse vivo, mientras respira la atmósfera. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que los hombres de Mercurio son altos o bajos. Tienen de todo, como ustedes tienen el pigmeo. Sin embargo, su altura más grande es de unos 60 metros, de ahí hacia abajo. Ellos son tipos fuertes, trigueños, ojos pequeños, imberbes, frente corta, nariz bien hecha, inteligentes, dinámicos y ágiles. En Venus hay tipos de 1,80 metros. Son de varias razas, prevaleciendo el tipo claro. Ellos son de cuerpo fino, pues son los que más se asimilan a los de la Tierra interna y externamente. Ellos son dinámicos, locuaces, bondadosos y eminentemente místicos. En Marte hay dos razas fundamentales, una rubia y otra morena. La raza rubia es más dócil y tierna. La morena se constituye de seres bajos y vitales. Ellos son los más alegres del sistema planetario. Júpiter no tiene vida, solo en sus satélites o lunas. Mas la variedad es grande en aquellos cuerpos celestes. Hay hombres que alcanzan 2,40 metros hasta seres liliputianos, pero nosotros vivimos en una misma familia. Los seres pequeños están en mayor cantidad. En Saturno tampoco hay vida. Su falta de atmósfera hace que su superficie sea criba de meteoritos. Solo 2 satélites o lunas están habitados. Mas allí los hombres son inteligentes y amables. Ellos tienen sus naves interplanetarias, pero poco cruzan los espacios. Son criaturas casi inexplicables para usted, porque nunca mueren. Ellos tienen lo que podría decir el cuerpo de la resurrección. Ellos nunca hacen mal. Sin embargo, ellos son materiales, tangibles. Son hombres de estatura elevada, de ojos grandes y magnéticos. Ni nosotros comprendemos toda su sabiduría. Son enigmáticos. En Urano y Neptuno los hombres son muy similares. Ellos son altos y cuerpo musculoso, cuerpos redondos, ojos grandes, cabeza muy desarrollada. El funcionamiento orgánico difiere de los otros. Ellos no se alimentan de sustancias pesadas como nosotros, pero se nutren de líquidos o gases. La sangre es diferente. En Plutón la vida es muy similar a la Tierra.
Son los hombres idénticos en casi todo, pero a pesar de la elevada inteligencia que poseen, erraron demasiadamente y se olvidaron de Dios. Ellos dejaron que los bajos instintos los dominaran. Hay mucho que aprenderán al cruzar los espacios. Aún así no hacen la guerra entre ellos como las guerras que tenemos en la Tierra, pero ellos son seres peligrosos. He ahí los casos de platillos que hicieron mal a muchas personas de la Tierra. Si ellos no hacen mal a los habitantes del sistema, es porque saben que los otros les son superiores y cualquier abuso podría serles fatal. Pero su destino está sellado. Los hombres de la Tierra cometen muchas faltas y su planeta es considerado el centro del mal. Pero sus habitantes todavía están en la infancia, amaneciendo en la vida inteligente, a no ser de una élite pequeña que siguen las leyes de Dios. Por consiguiente, Dios castigará a la humanidad terrestre, pero con medida, sin expulsar el planeta del sistema solar. Se evacuará apenas a aquellos que no se ajustan a un nivel elevado, dejando en su superficie un resto que será similar como los habitantes de los satélites de Saturno. Plutón, sin embargo, sufrirá con rigidez la justicia. El mal no se permitirá eternamente. La transgresión de las leyes es simplemente un fenómeno, porque si la transgresión fuese una condición de cualquier individuo que se prepara en la escala de los mundos, entonces eso sería una ley. Es un absurdo que el mal sea una ley. En cualquiera de los mundos habitados solo existen dos leyes con foros de eternidad: amor a Dios y al prójimo. Todo lo que se salga de esta ley es infracción.